Hola, reciban todos un renovado saludo de mi parte desde República Dominicana. La mayoría de los estudiantes dominicanos, especialmente los que tienen edades que oscilan entre 15 y 20 años, tienen un precario conocimiento de la historia de su país. La historia en todos sus aspectos o en todas sus facetas. Hay que conocer los acontecimientos de importancia que se suscitan a través de sus grandes personajes, sea en el orden político, económico, social, militar, de la naturaleza que sea. Pero no todas las cosas que ocurren en un país van a la historia. Pero fundamentalmente, en lo concerniente a la política y a quienes han gobernado el país, eso no puede escapar a la historia de los pueblos. Hoy nos vamos a referir a uno de nuestros gobernantes ya fallecido. Nos referimos al doctor Joaquín Balaguer, quien gobernó la República Dominicana durante muchos años. El doctor Joaquín Balaguer fue un personaje, un político muy astuto, muy inteligente, muy capaz. Y durante la era de Trujillo fue un servidor a carta cabal del gobierno de Trujillo. O bien sea que Trujillo lo utilizó o lo usó a su manera hasta donde quiso. Es decir, lo manejó para sacarle provecho, y Balaguer fue una especie de súbdito de Trujillo, porque además de que no se podía rebelar contra el régimen, so pena de perder la vida, pero de una manera complaciente y espontánea, Balaguer se sumó al sostenimiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Pero ya eso es algo que corresponde a un pasado un poco lejano. Pero mucha gente se preguntará, ¿para qué me interesa a mí conocer la historia de cuando gobernó Balaguer o cuando gobernó Horacio Vázquez? Es decir, uno de esos presidentes de la antigüedad. Porque quizás los estudiantes de hoy, que repito, tienen un desconocimiento casi total de la historia dominicana, no le ven la importancia a este comentario o a la historia. Pero para poder hablar de la historia de un pueblo hay que conocerla. Y aunque no se conozca total, pero por lo menos de manera parcial, es bueno que se sepa algo. Hablar de Balaguer es hablar de muchas cosas, una faceta de cosas interminables. Pero en el aspecto de cuando él gobernó el país, Balaguer fue un político que yo creo que superaba a Tomás Maquiavelo, porque era un hombre que se ingeniaba la manera de gobernar a su antojo. Es decir, tejía en su mente una serie de cosas que jugaba con los hombres, jugaba con el destino político de los demás, los doblegaba, para no decir que se burlaba de ellos, pero lo sumaba a su causa y los hacía servidores de su gobierno. Después de estos haberlo enfrentado de una manera de críticas muy adversas a su gobierno. Por ejemplo, hay muchos casos que se pueden citar, entre ellos uno de los más destacados es el caso del ex general Elías Wessing y Wessing, quien se convirtió en enemigo político del doctor Balaguer. Y siendo una importante pieza de la aviación militar dominicana, del ejército dominicano, porque entonces comandaba una base en San Isidro, Wessing asumió una posición radical contra Balaguer, al extremo de que fue lo que contribuyó para que a la caída de Trujillo
se extrañara a Balaguer del país, o bien sea que Balaguer salió al exilio. Y una vez que Balaguer regresó al país y ganó las elecciones, pues ya cogió nuevamente fuerza política. Pero Wessing, después que estalló la revolución, fue extrañado del país porque hizo una conspiración para derrocar a Balaguer, después de Balaguer regresar al poder en el año 1966. Cuando el complot de Wessing se descubrió, Balaguer lo presentó ante la televisión y hasta dijo que era un conspirador impenitente. Pero no valen las palabras y las acusaciones, sino que Balaguer deportó a Wessing del país. Entonces, después hay una playa de hombres que, siendo enemigos de Balaguer, los doblegó. O bien sea, ahí está el caso de Jackie Núñez de Rico, que era un presentador de televisión, quien hacía de Balaguer, lo ponía en una molienda, ponía la cabeza, si se quiere, de Balaguer en una guillotina y decía cosas terribles de Balaguer. Entonces, Balaguer, de una manera muy sabia, lo mandó a llamar al palacio y lo designó gobernador del Aeropuerto Internacional de las Américas. Eso valió para ponerle un zipper en la boca, así cortapisa, a Jackie Núñez de Rico, o bien sea que ya era una pieza más del ajedrez que Balaguer había callado. Tanto así que en una ocasión su hermana le decía a Elito, le dijo: Elito, la sociedad está criticando fuertemente que tú designaste a un enemigo tuyo en el aeropuerto. Y su respuesta fue: sí, Emma, pero con esa designación yo estoy callando un radio. Oiga bien, estoy enmudeciendo un radio. Porque ya dejó de asumir ataques virulentos contra Balaguer. Y así lo hizo con Jotin Curry, uno de los mejores rectores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien fue acusado hasta de comunista. Y mandó a buscar también a Jotin Curry y lo nombró consultor jurídico del Palacio Nacional. Luego lo hizo también con Roberto Santana, que era rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y también lo designó en un cargo. Igual ocurrió con Tito Hernández, que también se le ubicaba en el ala izquierdita, y también lo designó en el Instituto Agrario Dominicano. O bien sea que Balaguer jugó a su antojo, a su voluntad, a su manera, con todas las personas que eran contrarias a él. Pero una de las cosas más grandes que Balaguer hizo, o que su gobierno realizó, quizá sin que él fuera el culpable, dentro del punto de vista que no actuara con sus manos, es decir, que no fuera el ejecutor del hecho, pero sí el consentidor. A Casimiro Castro, Pablo Rafael Casimiro Castro, un ex senador de la República, en el programa Tribuna Democrática que hacía el PRD, Casimiro Castro se despotricaba diciendo cosas de Balaguer. Entonces, no sé quién o quiénes de los allegados al doctor Balaguer le hicieron un atentado con una bomba de fósforo blanco y el rostro se lo desfiguraron como si hubiera sido no un fantasma, sino un monstruo. Tanto así que la piel se le erizó y Casimiro Castro asumió una cara que parecía un extraterrestre. Y después que ocurrió el hecho, hasta lo mandó a La Habana, Cuba, a reconstruirle la cara. Fíjense lo que hacía Balaguer para escudarse, para limpiarse, para decir ante la sociedad nacional e internacional que él no era el causante, puesto que lo auxilió y lo mandó a reconstruirle la cara a La Habana. Cuando Casimiro Castro regresó de La Habana, ya con el rostro totalmente desfigurado, entonces lo nombró subsecretario de Interior y Policía. O bien sea, traemos a colación, a referencia, estos datos porque son importantes. Porque usted, como estudiante y como no estudiante, como un miembro cualquiera de la sociedad, si usted lo desconoce, es bueno que usted se nutra de estas cosas para que usted las posea y cuando se le ocurra hablar, tratar un tema de esa naturaleza, usted tenga elementos de juicio necesarios
para usted abordar el tema y poder inmiscuirse en ese tipo de conversación. Después traeremos otros personajes a su historia, a hablar de sus realizaciones y de su participación en la historia. Mientras tanto, para no extender mucho este comentario, concluimos diciéndole que Balaguer, así como Trujillo jugó con él, parece que de una manera quizá tenía en su mente una animadversión, es decir, una venganza, y lo hizo con muchos personeros que le aversaban y a todos los cogió y se lo metió entre el saco. Muchas gracias por prestarme atención a este comentario. Hasta luego.